buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en la primera parte del programa con Pedro Pablo Fernández. ¿Cómo estás? Militante del partido Copey. Economista. Abogado con especialización en economía. Ah, bueno. Entonces, vamos a hablar entonces de las leyes de la economía también. Está bien. Pero vamos a hablar un poquito de la política también. ¿Cómo no? De cómo ha venido derivando toda esta fase previa a las elecciones del día 6 de diciembre. ¿Cómo ves a la MUD? ¿Cómo ves al gobierno? Mira, yo empiezo por decirte que lo que veo es que el liderazgo político no está atendiendo no está viendo una crisis económica que se viene, que es de magnitudes, de proporciones muy grandes. Estamos empeñados en concentrarnos en el tema político cuando el país está sufriendo, la economía venezolana está sufriendo una etapa dramática. Nosotros tenemos hoy en Venezuela, los precios del petróleo vienen cayendo, una economía que es fuertemente Vamos a entrarle a eso, petróleo. pero sí. Yo quería primero un comentario tuyo sobre esto. Es que Vladimir, yo siento que el tema político nos está distrayendo de un tema que es mucho más importante, porque todo lo que pase en política va a depender de que seamos capaces. Vamos con país. lo que tú decías, pues. Mira lo que tenemos hoy. Venezuela vende petróleo afuera. Con lo que nos pagan por el petróleo, nosotros tenemos que comprar todo lo que hemos dejado de producir aquí, más lo que nunca hemos producido. Así, todo lo que consumimos, 96% de las divisas nos vienen por la venta del petróleo. Bueno, a nosotros no nos están alcanzando las divisas desde hace tiempo. Es decir, con el petróleo en $80, no tenemos suficientes dólares para importar la comida, las medicinas y la materia prima para que la industria produzca. Bueno, el petróleo dejó de estar en 80, pasó a 60, pasó a 50. ¿Por qué hay desabastecimiento? ¿Por qué hay colas? Porque no hay suficientes dólares para comprar las cosas que necesitamos producir. Bueno, el petróleo está cayendo a 40. Pero además, la firma de los acuerdos con Irán están introduciendo en el mercado petrolero a una superpotencia petrolera, que es el tercer país con las mayores reservas de crudo, pero además el primer país con mayores reservas de gas natural. Irán le está metiendo al mercado 1 millón de barriles adicionales a un mercado que ya tiene 3 millones de excedente de oferta sobre demanda. Todo eso va a incidir en que los precios sigan cayendo. ¿Qué hacemos, Vladimir? Es decir, esto no es un problema del gobierno. Esto no es un problema, esto dejó de ser un problema de Nicolás Maduro. Esto es un problema de los 30 millones de venezolanos. Esto es un problema del tipo que está en la cola del Bicentenario, haciendo una cola enorme porque no está abastecido el Bicentenario, pero se va a encontrar en los próximos meses ese Bicentenario más desabastecido, porque no hay para comprar las cosas que necesita el país. Esto es un problema para eso? Mira, esto es un problema para familias que tienen enfermos, que necesitan medicina, que no hay, que además con tratamientos que no pueden parar y no tienen medicina. Bueno, el problema ese se va a agravar también. Esto es un problema para los empleados y obreros de la industria venezolana, que no está produciendo porque no tiene materia prima. Frente a este cuadro, Vladimir, oye, vamos a ponerle atención a lo que está pasando en el país, porque este es el drama de los venezolanos, que no lo puede resolver el gobierno solo. Tampoco lo puede resolver el problema la oposición. Esto es un problema de la nación venezolana que tenemos que enfrentar con desesperación, porque la situación es desesperada. ¿Gobierno y oposición tienen conciencia de ese problema? Pareciera que no. Ninguno. El gobierno, por su parte, no rectifica un modelo que nos ha traído hasta acá, no toma medidas, no se atreve a tomar medidas. Mira, ¿tú te acuerdas la campaña que hicieron para el aumento de la gasolina? Que es absolutamente indispensable, es irremediable, la gasolina hay que aumentarla. Toda esa campaña que hicieron para explicarle a la gente, una campaña más bien hecha, y al final no toman la medida. ¿Por qué no toman la medida? Porque no se sienten que tienen la fuerza suficiente para poder tomar medidas como esta. Ahora, mientras se retrasan esas medidas, la situación se sigue agravando. Y el gobierno no toma las medidas, por cierto, aquí está la última encuesta de Datanálisis, que dice que el PSUV tiene 18.4%. Es decir, hay una inmensa mayoría de los venezolanos que viene descontenta con el gobierno. El gobierno no toma las medidas porque no tiene la fuerza. Ahora, aquí la MUD aparece con 5%. Todos los partidos de la mesa suman 17%. Vamos a mostrar eso a esta cámara. Ni el gobierno tiene la fuerza para tomar las medidas, ni la oposición tampoco. Y hay un 57.2%. 57% del país se declara independiente. Es decir, eso no quiere decir que todos esos independientes son químicamente puros. No, para nada. Unos irán para acá, otros irán para allá. Un lado y para el otro. La mayoría, por cierto, se inclina hacia la oposición. Pero es que el problema no se resuelve, este problema no se resuelve sustituyendo a uno por otro. El problema del país requiere un esfuerzo de la nación venezolana completa. No tiene capacidad el gobierno para asumir el reto que significa recuperar la economía, pero la oposición tampoco. Esto
Esto es un esfuerzo de la nación, esto es un esfuerzo que tiene que incluir a los empresarios, que tienen que hay que pedirles una dosis de patriotismo muy grande y confianza en Venezuela y que traigan inversiones para el país y que recuperen su industria. Pero requiere un esfuerzo primero del gobierno de rectificar el modelo económico, pero requiere un esfuerzo de los trabajadores. Mañana los trabajadores pueden reclamar con justo derecho aumento de salario y pueden parar los médicos, y pueden parar las enfermeras, y pueden parar los obreros, y pueden parar los taxistas, y pueden parar los de transporte público, exigiendo mejoras en sus salarios a lo que tienen derecho, por cierto, porque el país se viene empobreciendo con esta inflación que hay. Ahora el país se para mañana. ¿Qué hacemos? Los trabajadores también van a tener que poner un aporte importante para recuperar. ¿Cuál sería el aporte de los trabajadores, por ejemplo? Bueno, muchos sacrificios, todos aquí debemos poner sacrificios. Y el liderazgo político que está distraído en la competencia permanente y en el conflicto permanente no se está dando cuenta de que no importa. Mira, no importa si el gobierno es de Nicolás Maduro o es de Enrique Capriles o es de Vladimir Villegas o de Pedro Pablo Fernández. Lo que vamos a enfrentar los venezolanos requiere la unidad de toda la nación venezolana para poder salir de una situación que es dramática. Este año, Vladimir... Pero yo te quiero preguntar, vamos a suponer, Pedro Pablo, ya el cuadro es lo suficientemente dramático como tú lo has planteado. Yo te pregunto, ¿qué hacer? Si vamos a suponer que el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo, dice, sí, vale, vamos, la crisis nos obliga a que hablemos más de la economía que de elecciones, vamos a dejar la peleadera, vamos a dejar los calificativos, vamos a despolarizarnos un poquito, nos sentamos y vamos a ver qué hacemos con este cuadro. Ok, vamos a suponer que eso ocurre. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Prepararnos para que vengan cosas peores en cuanto a la economía o hay maneras de evitar que esas cosas peores vengan y a corto plazo? La primera cosa que te digo es que el problema no es que se pongan de acuerdo gobierno y oposición. No, que se pongan de acuerdo todos. Que se ponga de acuerdo la nación venezolana. Claro, pero los actores políticos fundamentales, los actores políticos tienen que hacerlo. Los decisores están en el gobierno y también están en la oposición. Los actores políticos tienen que hacerlo, pero el acuerdo que tiene que ver es un acuerdo de la nación venezolana. Pero vamos a suponer que todo eso está dado, ¿verdad? Hay cosas que hay que hacer, muchísimas cosas. Gobierno, sector privado, por ejemplo. Ahí tienen que coordinar política, ahí tienen que establecer, además tienen que establecer un lenguaje, una comunicación permanente que permita, oye, que el sector privado pueda llevar adelante, que está haciendo propuestas. Por cierto, Francisco Martínez, presidente de Fedecámara, oye, está siendo muy concreto en las solicitudes que está haciendo el gobierno. No es como pretende el gobierno siempre en conflicto decir es que me están pidiendo dólares. No, lo que está pidiendo Francisco Martínez, que es el líder empresarial, bueno, más significativo que hay en este momento, lo que está pidiendo es tomar medidas concretas que ayuden a reactivar la industria, a reactivar la empresa, a reactivar el aparato productivo. El gobierno tiene que hablar con los sectores del campo, con la asociación de ganaderos, con la asociación de productores de arroz, con todo el sector productivo agropecuario para reactivar la producción en el campo. Eso requiere medidas del gobierno, pero requiere concertación de políticas con el sector privado. Ajá, ¿qué sacrificios debería hacer el sector privado? ¿Qué debería hacer el sector privado? Mira, el sector privado viene desde hace muchos años. Por cierto, tuvieron un periodo donde aquí la bonanza petrolera dio para todo. Para el sector privado también estuvo muy bien alimentado durante los años donde hubo la bonanza petrolera. Ahora, ahorita, el que está manteniendo una industria, una fábrica en este momento lo está haciendo con grandes sacrificios. Bueno, yo me alegro que haya gente que siga apostando a Venezuela y que siga invirtiendo. Ahora, el gobierno tiene que generar confianza, pero hay que pedirle al empresariado, oye, traigan recursos para invertir, para ampliar la fábrica, dólares para que estén producir, fuera. entre otras cosas. O sea, repatriar capitales. Que no es un pecado para un empresario sacar los dólares del país. No, es que nadie está poniendo en juicio eso. Me refiero, ahora, bueno, pudiera hacerse, cada quien puede generar la opinión que quiera al respecto, pero me refiero, o sea, el empresario traer sus capitales. Sí. ¿Bajo qué premisa? Eso tiene que ser una política concertada con el gobierno, donde se garantice el derecho a la propiedad, donde se garantice que los tipos van a tener un ambiente que les va a permitir tener un retorno por su inversión, pero también hay que pedirles una dosis de sacrificio, una dosis que estén dispuestos a apostar en medio de todas las dificultades del país para que salvemos la actual situación que está viviendo Venezuela. ¿Nos salen endeudarnos más como país, Pedro Pablo? Por ejemplo, te estoy hablando de los acuerdos que habría. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, buscar soluciones. Bueno, una solución es endeudarnos. Otra solución, privatizar empresas, por ejemplo. Fíjate tú, las soluciones ¿Quién nos compra las empresas? Mira, las soluciones todas requieren un entendimiento nacional. Si queremos venderlas. Un entendimiento nacional. Tú quieres vender Sidor mañana y tú le dices a los trabajadores de Sidor, vamos a privatizar Sidor y mañana te paran Sidor y cuando vayas a venderla no hay quien te la compre. Por eso digo yo que tiene que haber un acuerdo de toda la nación. Ahí hay que hablar con los empresarios. ¿Y eso no demora mucho, trabajar esos acuerdos? Hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya.
Venimos demorando las decisiones de hace muchísimo tiempo y hoy hay que concertar políticas entre todo el mundo para sacar el país adelante. La capacidad de endeudamiento del país. Esa es una de las cosas que está complicando al gobierno hoy, es que le toca pagar. Es decir, nos fuimos endeudando con todo el montón de dinero que teníamos. Este gobierno endeudó al país irresponsablemente. Ahora hay que pagar esas deudas. Pero sí, hay que ir a un proceso de endeudamiento. Pero para que Venezuela hoy pueda pedir prestado en el sistema financiero internacional, tiene que dar confianza, tiene que tener políticas coherentes que digan, mira, nosotros vamos a recuperar la economía. Tenemos que hacer una pausa, Pedro Pablo, ya continuaremos conversando contigo sobre todos estos temas.